Los mercados financieros experimentaron un movimiento brusco que se extendió rápidamente hacia el sector de los metales preciosos. En un corto periodo de tiempo, varios de los principales metales utilizados como reserva de valor y activos industriales registraron descensos significativos. La caída no se limitó a un solo activo, sino que afectó simultáneamente a la plata, el oro, el platino, el paladio y el rodio. Este retroceso se produjo en un contexto marcado por un shock en los mercados bursátiles. La presión vendedora se intensificó a medida que los inversores reaccionaban a un entorno caracterizado por incertidumbre financiera y tensiones geopolíticas. En particular, el deterioro del sentimiento del mercado coincidió con preocupaciones relacionadas con el conflicto en Medio Oriente y el impacto potencial de esa situación en la economía global. Dentro de este escenario, los precios de los metales preciosos experimentaron un ajuste rápido. La reacción del mercado fue amplia y simultánea, reflejando una fase de liquidación generalizada de activos. Este tipo de movimientos suele producirse cuando los participantes del mercado buscan reducir exposición al riesgo o responder a cambios abruptos en las condiciones macroeconómicas. Sin embargo, el análisis presentado también plantea otra interpretación posible de este episodio. Aunque el descenso puede parecer alarmante en el corto plazo, algunos participantes del mercado lo consideran una fase dentro de un ciclo más amplio. Desde esta perspectiva, las caídas repentinas no solo reflejan presión vendedora, sino que también pueden abrir oportunidades para quienes siguen de cerca la evolución de los metales preciosos. Tras el impacto inicial del mercado, el descenso se extendió de manera simultánea a todos los metales preciosos analizados. No se trató de una corrección aislada en un solo activo, sino de un movimiento amplio que afectó a múltiples segmentos del mercado de metales. La plata fue uno de los activos que experimentó una caída significativa. Su precio descendió con rapidez y llegó a situarse por debajo del nivel de los $80, alcanzando un mínimo cercano a 77.87. Este movimiento reflejó la intensidad del ajuste que se estaba produciendo en el mercado. El oro también registró una corrección notable. Su precio cayó más de un 4%, situándose alrededor de los $5.597.20. Aunque el descenso fue menor en comparación con algunos otros metales, la caída fue suficiente para confirmar que la presión vendedora estaba afectando incluso a los activos tradicionalmente considerados más estables dentro del sector. El platino fue el metal que sufrió el golpe más pronunciado durante este episodio. Su precio descendió casi un 10%, cayendo hasta aproximadamente $2.12. Este tipo de variación en un periodo corto subraya la magnitud de la volatilidad que atravesaba el mercado. El paladio también experimentó una reducción significativa, con una caída superior al 7% que llevó su precio a aproximadamente $1.678. Mientras tanto, el rodio registró un descenso más moderado, con una caída cercana al 3.4%, situándose alrededor de los $12.350. En conjunto, estos movimientos reflejan una fase de presión generalizada sobre el complejo de metales preciosos, en la que múltiples activos reaccionaron simultáneamente ante las mismas fuerzas del mercado. El alcance del ajuste quedó aún más claro al observar con detalle los niveles de precios alcanzados durante la caída. Cada uno de los principales metales preciosos registró descensos visibles en un corto periodo, reflejando la rapidez con la que el sentimiento del mercado cambió tras el shock bursátil. El oro experimentó una disminución aproximada del 4.24%. Su precio descendió hasta situarse cerca de los $5.597.20 por onza. Aunque el metal suele considerarse uno de los activos más estables dentro del sector, el movimiento evidenció que incluso el oro puede verse afectado cuando el mercado atraviesa una fase de liquidación generalizada. La plata registró una caída aún más pronunciada. El precio descendió cerca de un 8%, situándose alrededor de los $80.46. Durante el proceso de corrección, el metal llegó a tocar un mínimo cercano a los $77.97, lo que marcó uno de los niveles más bajos observados durante este episodio de volatilidad. El platino fue el metal que experimentó el mayor descenso porcentual entre los principales activos del grupo. Su precio cayó cerca de un 10%, situándose alrededor de los $2.012. Este movimiento reflejó la intensidad de la presión vendedora en el mercado de metales. El paladio también registró una reducción significativa, con una caída superior al 7% que llevó su precio a aproximadamente $1.678. En comparación con otros metales, el rodio mostró un descenso más moderado, cercano al 3.4%, situándose alrededor de los $12.350. Estos movimientos en conjunto muestran que la caída no fue un evento aislado, sino un ajuste amplio que se extendió a todo el sector de metales preciosos.
El contexto de esta caída no puede entenderse sin observar lo que ocurría simultáneamente en los mercados bursátiles. Durante el mismo periodo, el índice Dow Jones Industrial Average registró un descenso significativo, reflejando un deterioro general del sentimiento financiero. La presión vendedora en las acciones generó un efecto que se extendió a otros segmentos del mercado. Cuando los principales índices bursátiles experimentan caídas abruptas, los inversores suelen reaccionar reduciendo exposición en múltiples clases de activos. Esta dinámica puede provocar movimientos simultáneos en distintos mercados, incluso en aquellos que normalmente funcionan como refugios financieros. En este caso, el shock bursátil actuó como catalizador de una liquidación más amplia. Los participantes del mercado comenzaron a vender activos con rapidez, generando descensos que afectaron tanto a las acciones como a los metales preciosos. El fenómeno no reflejaba necesariamente un cambio estructural en el valor de estos metales, sino una reacción inmediata ante un entorno de incertidumbre creciente. La interacción entre el mercado bursátil y los metales preciosos muestra cómo diferentes segmentos financieros pueden verse influenciados por el mismo episodio de tensión. El descenso del Dow Jones se convirtió así en uno de los elementos clave para comprender por qué los precios de los metales reaccionaron con tanta rapidez. Las tensiones geopolíticas también desempeñaron un papel importante en el deterioro del sentimiento del mercado. En particular, las preocupaciones relacionadas con el conflicto que involucra a Irán aumentaron la percepción de riesgo entre los participantes financieros. A medida que la situación en Medio Oriente se intensificaba, los inversores comenzaron a reaccionar con mayor cautela frente a posibles consecuencias económicas. La escalada del conflicto generó incertidumbre sobre el impacto que podría tener en la estabilidad regional y en los mercados globales. Este tipo de escenarios suele provocar movimientos defensivos por parte de los inversores, quienes buscan reducir exposición a activos que consideran vulnerables ante cambios bruscos en el entorno internacional. Dentro de este contexto, la tensión geopolítica contribuyó a acelerar la liquidación de activos financieros. La preocupación por posibles interrupciones económicas y el aumento de la volatilidad llevaron a muchos operadores a vender posiciones en diferentes mercados. El conflicto, por tanto, no actuó de forma aislada, sino como parte de una serie de factores que coincidieron en el mismo momento. El aumento del riesgo geopolítico, combinado con el shock bursátil y las condiciones macroeconómicas, creó un entorno en el que los precios de los metales preciosos reaccionaron con descensos rápidos y simultáneos. Además de las tensiones geopolíticas y la caída del mercado bursátil, varios factores macroeconómicos contribuyeron al movimiento descendente de los metales preciosos. Uno de los elementos más relevantes fue el aumento de los precios de la energía, impulsado por la intensificación del conflicto en Medio Oriente. El encarecimiento del petróleo elevó la presión sobre los mercados financieros y aumentó la incertidumbre económica. Al mismo tiempo, los operadores comenzaron a reaccionar ante un entorno caracterizado por tasas de interés en aumento. Las expectativas de costos financieros más elevados modificaron el comportamiento de los inversores, quienes optaron por reducir exposición a diversos activos. Este proceso llevó a una liquidación simultánea de acciones, bonos y materias primas industriales. En paralelo, el fortalecimiento del dólar estadounidense añadió una presión adicional sobre el mercado de metales preciosos. Cuando el dólar se aprecia frente a otras monedas, los activos denominados en dólares tienden a experimentar ajustes en sus precios. En este episodio, la fortaleza de la moneda estadounidense tuvo un impacto particularmente visible en la plata. La combinación de estos factores, precios energéticos elevados, aumento de tasas de interés y un dólar en ascenso, creó un entorno financiero complejo. Bajo estas condiciones, muchos participantes del mercado optaron por vender posiciones, generando descensos que se extendieron a lo largo de todo el sector de metales preciosos. A pesar de la fuerte presión inicial, comenzaron a aparecer algunas señales de estabilización en los mercados. Uno de los cambios más visibles se produjo en el precio del petróleo. Tras haber alcanzado niveles elevados durante el momento más intenso de la incertidumbre, los precios del crudo empezaron a retroceder desde esos máximos. Aunque seguían situándose en niveles considerablemente altos, la reducción respecto a los picos anteriores contribuyó a disminuir parte de la tensión en los mercados financieros. Al mismo tiempo, los mercados bursátiles mostraron indicios de recuperación. Después de las fuertes caídas registradas durante el shock inicial, los índices comenzaron a recuperar parte del terreno perdido. Sin embargo, esta recuperación aún se mantenía en una fase temprana, ya que los mercados seguían operando por debajo de los niveles previos al descenso. Este cambio en la dinámica del mercado reflejaba una moderación gradual del sentimiento negativo que había dominado las primeras reacciones. La combinación de precios energéticos algo más estables y una ligera recuperación bursátil contribuyó a reducir la intensidad de la presión vendedora. Aunque la volatilidad no desapareció por completo, estas señales sugirieron que la fase más abrupta del ajuste
podría estar comenzando a estabilizarse. Los mercados seguían siendo sensibles a los acontecimientos geopolíticos y económicos, pero algunos indicadores empezaban a mostrar una transición hacia condiciones menos extremas. La evolución del mercado también estuvo influenciada por acontecimientos políticos relacionados con el conflicto con Irán. Un momento relevante fue una conferencia de prensa ofrecida por Donald Trump y Marco Rubio, en la que abordaron la situación militar en la región. Durante la intervención se comunicó que ciertos sitios de misiles habían sido destruidos. También se indicó que se esperaba una intensificación de las operaciones militares. Estas declaraciones proporcionaron nueva información sobre el desarrollo del conflicto y contribuyeron a influir en la percepción del riesgo entre los participantes del mercado. Las reacciones del mercado a este tipo de anuncios suelen ser inmediatas, cuando se presentan actualizaciones sobre operaciones militares o cambios en la estrategia. Los inversores ajustan rápidamente sus expectativas sobre posibles consecuencias económicas y financieras. En este caso, las declaraciones públicas ayudaron a modificar parcialmente el sentimiento del mercado. Tras el anuncio, algunos indicadores comenzaron a reflejar una moderación en el nivel de incertidumbre que había dominado las primeras horas del shock financiero. Aunque el entorno seguía siendo volátil, la nueva información permitió a los mercados empezar a procesar el escenario con mayor claridad. En medio de esta caída generalizada, algunos participantes del mercado interpretan el descenso de los precios desde una perspectiva distinta. En lugar de considerar el movimiento únicamente como una señal negativa, lo ven como una posible oportunidad para adquirir metales preciosos a niveles más bajos. Desde este punto de vista, los retrocesos bruscos pueden abrir ventanas de entrada para quienes desean incrementar su exposición a estos activos. Cuando los precios descienden rápidamente debido a liquidaciones generalizadas o reacciones emocionales del mercado, ciertos inversores evalúan la situación como un momento favorable para comprar. Esta interpretación se basa en la idea de que las correcciones forman parte de la dinámica normal de los mercados financieros. Los movimientos de corto plazo pueden generar frustración o incertidumbre, pero también crean momentos en los que los activos se negocian a precios inferiores a los observados durante fases alcistas. Dentro de este contexto, la caída reciente en el precio de la plata y otros metales preciosos es presentada como una posible oportunidad para quienes siguen de cerca el mercado y buscan posicionarse durante periodos de debilidad. La visión presentada concluye con un enfoque centrado en el largo plazo, especialmente en relación con la plata. Aunque su precio puede experimentar fluctuaciones intensas y generar frustración entre los inversores en periodos cortos, el análisis sostiene que estas variaciones forman parte del comportamiento normal del mercado. Dentro de esta perspectiva, mantener plata durante largos periodos es considerado una forma de conservar riqueza fuera del sistema financiero tradicional. A diferencia de otros activos que dependen directamente de instituciones financieras o políticas monetarias, la plata física se percibe como un medio de almacenamiento de valor independiente. El argumento principal no se basa en la evolución diaria del precio, sino en la función que el metal puede desempeñar a lo largo del tiempo. Las caídas temporales, como la observada durante este episodio del mercado, no necesariamente alteran la lógica de quienes consideran la plata como un componente estable dentro de su estrategia patrimonial. Por esta razón, la volatilidad de corto plazo es interpretada como una característica inherente del mercado, más que como un cambio fundamental en el valor del activo. Desde este punto de vista, el enfoque consiste en observar los movimientos del mercado con una perspectiva amplia, manteniendo el metal como una forma de preservar valor más allá de las fluctuaciones inmediatas.